Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas noches. ¿Cómo ves el cuadro político-económico de la Argentina hoy? Creo, Charlie, que Argentina está en una transición muy singular. Palabra que no le gusta al gobierno, transición. A la presidenta, no transición. Bueno, pero pensando en términos del recambio del elenco gobernante. Va a cambiar el presidente, va a cambiar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de Santa Fe y el de Mendoza, sí o sí. Esto de por sí ya implica un recambio extraordinario, sumale Neuquén. Sí, lo que la presidenta dice, yo estoy gobernando plenamente, no me hablan de transición. Después veremos. Bueno, pero no son cosas contradictorias. La política, la sociedad, los mercados miran lo que viene, descuentan escenarios y se posicionan en función de esto. El gobierno está lidiando con una realidad compleja, obviamente, con cambios significativos, un giro, yo diría, pragmático, algunos dirían ortodoxo, tratando de resolver las cuestiones más importantes. Podemos discutir los cómo, pero los qué. Pues sí que la realidad le llegó al gobierno, ¿se dio cuenta? Sí, yo creo que el gobierno, para evitar una crisis mayor, tomó algunas decisiones costosas, difíciles, tal vez algunas debieran haber sido tomadas antes, pero finalmente gira hacia un pragmatismo que yo creo que, por suerte, disminuye las chances de un final traumático. Al mismo Sí, tiempo, yo lo veo más alejado eso, ¿no? por suerte, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo el gobierno radicaliza el discurso. Bueno, el golpe, nos quieren echar, me quieren hacer volar. No es la primera vez. No. Incluso antes del conflicto con el campo ya había, digamos... Esta vez es más abiertamente, ¿no? Sí. Yo creo que es una estrategia discursiva. No hay una sola denuncia, Sí. hay una ley que No, llama ley yo de lo defensa acabo de la decir, democracia. a mí me da miedo, digo, yo no soy tan inocente como pensar que no hay intereses opuestos al gobierno que se han beneficiado con la especulación del gobierno. Hay de voltear a la presidenta me hace una distancia notable. Charlie, en todas las sociedades modernas hay intereses, tensiones, conflictos y el rol de la política es administrarlos, es priorizarlos, elegir cuestiones y resolverlos con decisiones de política pública utilizando las reglas de la democracia. De eso se trata. Ahora, en Argentina no hay actores, por primera vez, extrasistémicos. Esta democracia resolvió los problemas de la continuidad democrática. Tuvimos una crisis traumática como la del 2001, sin golpe de Estado, sin ningún tipo de atajo. Se cumplieron todas las reglas de sucesión. Esto es muy meritorio para la Argentina, un país que siempre caía en situaciones de facto. Entonces, me parece que aludir a esto es un recurso discursivo, en la práctica no hay evidencia alguna de que efectivamente hay conspiraciones en Argentina. Hay intereses, son intereses poderosos, el rol de la política son precisamente... Pues sí que las dificultades han surgido más por falencias del gobierno que por presiones supuestamente discriminatorias hacia el oficialismo. Yo creo que hubo una cantidad de decisiones a lo largo de estos años en el gobierno, muchas de política económica, otras un incremento del gasto público vinculado a cuestiones políticas. Argentina considera, a diferencia de Alberti, para quien gobernar era poblar, en Argentina para este gobierno gobernar es gastar, sin criterio, sin priorización. Juan Kicillof desafía un debate sobre eso. Bueno, yo creo muy interesante eso, ¿no? Ojalá se diera. Ojalá se diera. Porque yo creo que acá hay que discutir las prioridades del gasto público. A mí no me molesta que haya un Estado grande. Los países europeos de mayor desarrollo humano son países con Estados muy grandes, muy poderosos, pero son Estados que focalizan en lo que llaman bienes públicos, seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, cuidado del medio ambiente, y generan obviamente una cantidad de efectos positivos para el desarrollo económico, político y social. El Estado argentino es incapaz de reconocer que durante 10 años no hizo nada con el narcotráfico. Recién lo reconoció el ministro. Pues la primera vez que oficialmente se reconoce eso. Por fin, en una semana se reconoció la inflación y el problema del narcotráfico. Como si fueran problemas de Inmaculada Concepción. O sea, pero pasó, son dos datos importantes. Es muy importante. Ahora, en este contexto, la imagen de la presidenta. La imagen de la presidenta viene variando en función de coyunturas, entre 32 y 40 puntos, básicamente desde la imposición del cepo cambiario. O sea, 32 a 40 puntos de imagen positiva. Positiva. Desde el cepo cambiario en adelante. Tenía una imagen excelente, se destruyó a partir de las elecciones del 2011 en 6 meses, y a partir de ese momento varía. Con las elecciones de octubre pasado hubo como una esperanza de que hubiera algún giro pragmático, se llamó al diálogo, subió un poquitito también con la enfermedad y volvió a bajar enormemente con, obviamente, esta escalada inflacionaria, la devaluación, los acontecimientos de diciembre. Pero sigue conservando una imagen. Hay un 30% de la Argentina que la apoya, 2/3 que rechazan, cada vez de forma más contundente lo que hace el gobierno. Te doy un solo dato que es muy significativo. En el índice de confianza del gobierno que hacemos para la Universidad de Itela, hay una variable que es capacidad de resolver problemas. ¿Y?
Hoy 60% de los argentinos creen que el gobierno no resuelve ninguno de los problemas importantes. Que no hay gestión. ¿Cuáles son los problemas más importantes para la sociedad? Seguridad, inflación, otros problemas económicos, problemas de transporte, servicios públicos. Esa lista fue ignorada hasta ahora por el gobierno. Por eso es importante lo de la inflación y lo del narcotráfico, porque es un reconocimiento que el gobierno habló de cosas que a la sociedad no le importaban. Por ejemplo, la ley de medios o la reforma de la justicia. No digo que no sean cosas importantes, lo son, lo que digo es que... Pero no estaban en la escala de prioridades de la sociedad. Exacto, por eso hubo un desengaño muy fuerte, sobre todo a partir de las elecciones del 2011, y esto explica la caída en la imagen de la presidenta. Sergio, y alternativas, ¿qué divisa la sociedad como alternativa? Scioli, Massa, Wiener, Sanz el común y denominador, otros. Claro, el común denominador Cobos. es que hay un giro hacia la moderación. Los principales líderes hoy favorecidos por la opinión pública, por ejemplo, la típica pregunta, si hubiese elecciones este domingo, ¿quién votaría? Son todos líderes moderados, todos líderes que quieren una democracia basada en el diálogo, en la institucionalidad. Por supuesto hay matices no menores entre ellos, pero Massa, Scioli, Macri, el espacio socialdemócrata, Wiener, Cobos, Sanz y compañía, todos ellos expresan un modelo de democracia distinto. Por ahí en términos económicos hay algunas coincidencias con el gobierno y hay algunas críticas, pero diría, en términos políticos, ideológicos, de inserción de la Argentina en el mundo, rol del Estado, la idea del conflicto como motor de la construcción del poder, todo eso se rechaza y hay, yo creo, un salto cualitativo hacia un entorno más de diálogo, de concertación. Ahora, si yo te hago la misma pregunta sobre el oficialismo, ¿a quién ve la sociedad como eventual sucesión de Cristina? Digo, Scioli es uno. Sí, claro. ¿Hay otros? ¿Hay no otros? Porque me da la impresión de que este es el gran tema pendiente en el oficialismo. Digo, ¿no? Por ahora instalados como candidatos no vemos otros líderes de la envergadura de Scioli, que es un candidato oficialista, pero como vos marcabas en tu introducción, con matices no menores. Ahora, hay tiempo. Si al gobierno le va, digamos, bien en estos 18 meses, tal vez puede dar alguna pelea en términos de instalar una candidatura y en una PASO eso se resolverá, veremos cómo. Veremos también si finalmente las PASO siguen como hasta ahora o hay alguna modificación. Bueno, que podría... hay una pelea, decir que las PASO elijan solamente presidente y que el presidente elija el candidato a vice. O como en Uruguay, que en realidad los dos más votados conforman la fórmula y en ese caso, digamos, hay incentivos a la competencia, ¿verdad? Yo creo que eso podría darle un poquitito más de interés para que los partidos grandes puedan incorporar candidaturas y sectores distintos y lograr que las PASO efectivamente le den vigor a la selección de candidatos. ¿Vos creés que Cristina antes de irse va a decir, me gustaría que fuera candidato fulano o mengano y que buscaría en un universo muy cercano al kirchnerismo, así que el kirchnerismo tenga un candidato que puede participar de la interna con Scioli o con quien sea, digo? Veremos, yo creo que si la presidenta termina con una imagen positiva importante y con capacidad sobre todo de influir en los gobernadores. Ya que los gobernadores son actores centrales de la política argentina. Sí, pero hay muy retirados. Ya están hablando mal del inmovilismo de los gobernadores, algunos dirigentes del PJ. No, ahí tenés, yo diría, formalmente no tenés la actividad que tenían los gobernadores, por ejemplo, al final del gobierno de la Rúa, las famosas reuniones ahí en el CFI, donde Néstor Kirchner era protagonista. Eso no tenés. Pero los gobernadores siguen siendo los factores de poder más importantes junto con el sindicalismo, los intendentes, los empresarios, pero yo diría, ellos van a ser cruciales en la selección de quién va a ser el candidato con mayores chances dentro del espacio PJ y el kirchnerismo. Veremos qué queda del kirchnerismo también como proyecto. De eso va a depender el éxito de la política económica. Yo creo que en eso eso está trabajando especialmente la presidenta. Coincido contigo, pero está por verse ese los resultados. Es el dato. Está bien, pero ese es el gran dato. Así es. Yo me voy, pero esto queda. Bueno, veremos qué es esto, ¿verdad? Exactamente. Porque también veremos qué pasa con la Cámpora. Yo coincido que con la Cámpora hay muchos prejuicios y me hacía acordar lo que una época era la famosa Junta Coordinadora Nacional. Bueno, está bien, pero que aparezcan y me parece fantástico. Está fantástico. Gracias por haber venido. Un gusto, Sergio, Charlie. Martín.